mi idea es plantear una reflexión, una serie de reflexiones que entiendo que tienen una cronología más amplia y que, bueno, las quiero lanzar, ¿no?, como ideas que creo que pueden ser útiles para el estudio del franquismo, de las actrices durante el franquismo, al igual que para otros periodos históricos. Simplemente introducir un poco, Nuria en su presentación lo ha comentado, pero señalar, ¿no?, algunos aspectos. Yo soy historiadora. No provengo, por tanto, de los campos de análisis de la imagen, de estudios del cine, etcétera, sino que soy historiadora. Y además provengo de los estudios de nacionalismos, de estudios de identidades nacionales. En España he estado en diferentes proyectos al respecto, de los discursos imaginarios de la nación, la construcción nacional, etcétera. Mi investigación sí que se centró desde un principio en el papel del cine en este proceso de construcción nacional, pero insisto, yo no me considero a mí misma una historiadora del cine, tanto como una historiadora de las identidades nacionales en este caso. Y sí que, bueno, he adoptado una comprensión de historia cultural del cine, al igual que señalaba ya Vicente, ¿no?, cercana a su aproximación. En este espacio, ¿no?, de estudio de los discursos imaginarios de la nación en el cine, se me encruzó de forma ineludible la cuestión del género, la cuestión de los imaginarios de género y las identidades de género. Y bueno, pues es en el cruce de estas dos cuestiones, de las identidades de género, concretamente las feminidades, y de las identidades nacionales, en el cual desarrollo mis trabajos más recientes. Sí que quiero señalar también que mi trabajo se centra sobre todo en una historia cultural de la nación, un estudio de las identidades de una perspectiva de historia cultural y no tanto de historia social, de la difusión y la construcción individual o colectiva. Estaba diciendo que, bueno, que se dijo ayer en muchas ocasiones, lo dijo Vicente en su estupenda conferencia inaugural, insistió mucho en ello, y luego se dijo también en las comunicaciones y en el debate, la importancia de situar en cada contexto histórico preciso el estudio de las actrices, de su papel, ya se haga desde una perspectiva de Star Studies o de una perspectiva de género o desde cualquiera, la importancia de situar muy bien en su contexto histórico. Y bueno, ayer estábamos viendo, ¿no?, vamos del año 42 a partir del año 43, ¿no?, muy precisos en el tiempo. En este sentido, yo que soy historiadora, bueno, pues por supuesto tengo mucha insistencia, ¿no?, en la importancia de los contextos históricos, en intentar no mezclar cuestiones, pero a pesar de eso, en mi intervención voy a hacer una reflexión más de largo recorrido, podríamos decir. Sé que puede parecer contradictorio, ¿no?, pero yo creo que sí que podemos, o mi intención es lanzar algunas ideas que creo que se pueden trazar en un más largo recorrido, pero que después habría que ajustar y modular a cada contexto específico. Sí que quiero decir que algunas de las cosas que voy a decir probablemente serán casi obviedades, y me disculpo si son obviedades, pero en ocasiones parece que las obviedades hay que decirlas, ¿no?, o que merece la pena hacer una reflexión sobre ellas. Tengo una, puedes poner, que es la única imagen que tengo, no tengo presentación más que esta imagen a partir de la cual quiero partir. He puesto esta imagen para iniciar la reflexión, donde tenemos a dos actrices de dos generaciones y dos momentos diferentes, que son Raquel Meller y Carmen Sevilla. Con dos frases, podríamos decir, que representan un poco uno de los nudos a los cuales voy a hacer aludir. La primera frase, la de Raquel Meller, cuya imagen tenemos aquí caracterizada para la película Carmen, es de una entrevista precisamente poco posterior, ¿no?, a la realización de la película Carmen. Es una entrevista del año 27, donde Raquel Meller contaba al periodista, la reflexión sobre su españolidad. Decía: yo no uso navaja en la liga ni llevo un escapulario con el retrato de un tolero. Soy más exquisita, más española. Casi 30 años después, Carmen Sevilla, en una película, cantaba por primera vez en la pantalla una canción que era ya conocida,
que no solo había interpretado ella, de hecho no es ella la primera que la interpreta, que decía estos muy conocidos versos: yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée. Bueno, estas dos actrices, separadas, como digo, en el tiempo, casi por 30 años estas dos imágenes, representan las dos en cierto sentido, o representaron en algún momento en cierto sentido una idea de una España eterna, ¿no? Encarnaciones, ¿no?, de una España esencial, vinculada a elementos folclóricos, a la identidad andaluza, entendida desde esa perspectiva folclórica, y en ambos casos ambas se distancian o intentan distanciarse de lo que sería el estereotipo de lo español, remitiendo, bueno, pues a esa navaja en la liga, al escapulario del torero, en definitiva a la tan alargada sombra de Mérimée, de Prosper Mérimée y su Carmen, y todo el imaginario que lleva a continuación. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo, insisto, en contextos muy diferentes, y cada contexto debe ser analizado en su propio momento, pero dos actrices que plantean este juego, ¿no?, o esta tensión, o este encaje, cómo encajar esa idea de una España eterna con, a la vez, distanciarse de referentes, ¿no?, posibles de esa imagen de España eterna de españolada. Ya puedes, si quieres, quitar, Nuria, la imagen, porque ya digo que es más que nada una entrada. Bueno, voy a plantear cuatro grandes reflexiones, cuatro grandes ideas que creo que son importantes, o que, bueno, a mí me sirven, ¿no?, para entender cómo estudiar el papel de las actrices, su construcción como símbolos de feminidad y como símbolos nacionales. Un primer elemento de reflexión es tener en cuenta, bueno, el papel de las mujeres en los imaginarios nacionales. Hay ya una larga bibliografía, una larga historiografía desde muchos ámbitos, ¿no?, que ha reflexionado sobre el papel central que ocupan las mujeres en los imaginarios de nación, en la construcción de los imaginarios nacionales, como metáforas de la nación, como metáforas de la propia idea nacional, como símbolos de esa idea, pero incluso más allá, en torno a los comportamientos de lo que es adecuado, de lo que es respetable, de lo que forma parte de una comunidad nacional y de lo que está en sus márgenes. Por tanto, la mujer, su imagen, su cuerpo, su sexualidad, te digo que desde trabajos clásicos como el de Nida Yuval Davis hay toda un corpus bien establecido que se dedica al análisis de ese papel central que puede ocupar la mujer como símbolo central de los imaginarios nacionales. Aquí entra obviamente el cine, ¿no?, y cómo dentro del cine las mujeres ocupan o pueden ocupar también este papel, tanto en la pantalla como fuera de la pantalla, enlazando en este sentido con los Star Studies, con la construcción de las figuras de las actrices más allá de su aparición en la pantalla. En relación con esta cuestión, ¿no?, con los modelos de feminidad vinculados a imaginarios nacionales, con el uso de las mujeres como metáfora y, en definitiva, también con el papel de la mujer en la nación y la sociedad, creo que hay una reflexión que es pertinente realizar. Quiero decir, incluso, vuelvo a repetir, puede parecer una obviedad. Estamos hablando de modelos y de imaginarios, no estamos hablando de una historia social en este sentido. Tanto cuando hablamos de las mujeres en las culturas nacionales o imaginarios nacionales, como en el espacio, en la opinión pública, en los modelos de feminidad diversos que hay presentes. Modelos y no tanto una historia, una realidad, digámoslo así. En este sentido, bueno, ayer, ¿no?, se hablaba mucho, ¿no?, de, por ejemplo, modelos como el del ángel del hogar, el modelo de la domesticidad, este modelo por el cual, importante, ¿no?, en el régimen franquista, y no solo, es un modelo que, como sabéis, viene del siglo XIX, en el cual hay una división de esferas de lo público y de lo privado, y la mujer tiene reservado el ámbito de lo privado, el ámbito de la domesticidad, el ámbito de la familia, y no tiene acceso a la esfera de lo público. Este modelo, denominado tradicionalmente, ¿no?, convencionalmente el del ángel del hogar,
hay que recordar que fue siempre un modelo ideal, reservado solo a unos sectores sociales determinados en realidad. ¿Por qué? Porque las clases trabajadoras, las clases populares, las mujeres siempre trabajaron fuera del hogar. Y esto hemos de repetirlo para los años 20, para los años 30, para los años del franquismo. Cuando decimos que en el franquismo hay ese ideal de domesticidad para la mujer, estamos hablando de un ideal, pero las mujeres claro que trabajaban fuera del ámbito doméstico. Vuelvo a repetir, eso la primera mitad del siglo XX, por decirlo así, ¿no? Antes de llegar a los años 60, que es cuando se supone que hay ese mayor cambio. Recordemos que estamos hablando de una economía cuyo sector fundamental es el agrícola y con un predominio de población de ámbito rural. Las mujeres trabajaban en ámbito rural, por supuesto, pero también en ámbito industrial. En las fórmulas que hay de trabajo industrial en España, en muchos territorios que no responden a modelo de gran fábrica, sino de talleres, de trabajo en casa y un largo etcétera. Están las tareas de servicio doméstico, que tuvieron un papel también muy importante del trabajo femenino. Y, por supuesto, el trabajo en sectores terciarios, que es el que aparentemente, ¿no?, más se suele visualizar. Digo esto simplemente por recordar que esa idea de domesticidad de Ángel del Hogar fue siempre un ideal, que pudo ser realidad para sectores de clases altas, pero no para la mayoría de las mujeres. Otra cosa es que tuviera efectos reales, que por supuesto que los tuvo, desde el siglo XIX hasta el franquismo. La consideración, entre estos efectos, por supuesto, la consideración subordinada al trabajo femenino, como algo accesorio, algo temporal, que no era el sustento fundamental de la familia. El sustento fundamental es el salario del cabeza de familia, que es masculino. Por ello recibía una más baja remuneración económica, estaba menos protegido. Otro de los efectos reales es la doble carga laboral, la doméstica y la externa, puesto que, como el trabajo fuera secundario, está la carga doméstica, la dependencia de la autoridad masculina, las dificultades para la independencia y la emancipación económica, etcétera, etcétera. Pero tenemos esas mujeres que mayoritariamente trabajaban en determinadas épocas o como fuera, pero sí que lo hacían. Tenemos también otras formas de participación en el espacio público que también niegan ese ideal y ese modelo del ángel del hogar o de la domesticidad. Entre estas, la que más solemos tener en cuenta, ¿no?, que emerge con fuerza, es ese modelo de la nueva mujer o de la mujer moderna, un modelo que también como tipo, ¿no?, como tipo ideal, nace a finales del siglo XIX, podríamos decir, ¿no?, la idea de la nueva mujer, y que alcanza una visibilidad tremenda en la opinión pública después de la Primera Guerra Mundial, en los años de entreguerras, etcétera. Aquí nos encontraríamos, ¿no?, con una mujer que transgrede también ese espacio de lo doméstico, transgrede también ese supuesto ideal de la domesticidad vinculado al matrimonio, a la modernidad, y presenta otros determinados rasgos. Es casi un tópico insistir en la importancia, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial en ese paso, ¿no?, esa mayor presencia de las mujeres en la esfera pública, esa mayor visibilidad de las mujeres en la esfera pública. Digo que es casi un tópico y que, bueno, que también ha sido muy matizado, porque precisamente en los años de entreguerras recordemos que se produce también un retorno con una enorme fuerza de los discursos de la maternidad, del discurso de la natalidad y del discurso de la maternidad, tanto en regímenes dictatoriales, incluyendo los fascistas, como en regímenes democráticos o parlamentarios o regímenes liberales, podríamos decir en sentido amplio. Me interesa hablar dentro de estas presencias, ¿no?, de mujeres en la esfera pública, que, insisto, transgreden ese supuesto ideal, que no es más que un ideal de la domesticidad, las mujeres en los espectáculos. Las mujeres en los espectáculos. Tenemos aquí todo un amplio repertorio, y vuelvo a esta larga cronología, ¿no?, desde, pongamos, final del siglo XIX hasta el periodo franquista, de actrices de teatro, actrices de todo tipo de espectáculos, mujeres de la canción, del cuplé, de la copla y obviamente del cine. Y aquí entran las actrices, ¿no? Y yo creo que es importante establecer también una relación, una vinculación, ¿no?, a las figuras de las actrices de cine con estas otras mujeres del espectáculo en diferentes ámbitos. Primero porque, por supuesto, hay una transferencia y una porosidad tremenda, y eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Mujeres que empiezan en el teatro, pasan al cine,
son cantantes, graban discos, pero realizan también películas, la porosidad, hacen espectáculos, etc. Las dos mujeres que he puesto como ejemplo, Raquel Meyer y Carmen Sevilla, en dos momentos históricos muy diferentes, representan, ¿no?, esta circulación de mujeres, pues digo, del espectáculo, que podían compatibilizar elementos muy, muy diferentes. Estas mujeres representan esa transgresión, ¿no?, podríamos decir, de los modelos de domesticidad de diversas formas. Representaban un tipo de tensión de la idea de la respetabilidad. Son mujeres que se construyen frecuentemente con una fuerte carga de erotización, de una asociación a la sexualidad fuera del matrimonio, que tiene una combinación de según qué momentos históricos, ¿no?, puede tener una combinación de unos aspectos peyorativos que podemos encontrar claramente, ¿no?, en el cambio de siglo XX y después todavía en algunos aspectos, pero también que marca y se construye como un elemento de atracción, de sexualización, de atracción sexual. En realidad están tensionando esa idea de respetabilidad y de domesticidad, como señalaba, marcando los márgenes, ¿no?, lo que dentro de cada contexto histórico se pueden entender como esos posibles márgenes. Además, creo que este tipo de mujeres del espectáculo son especialmente relevantes por dos motivos para la reflexión que yo planteo. En primer lugar, porque tienen una proyección pública y un eco social enorme, mucho más que otras mujeres que, insisto, que son la mayor parte de la población, que transgredían ese espacio doméstico y que trabajaban en diferentes ámbitos o participaban en la vida pública de formas muy, muy diversas. Pocas tenían, desde principios del siglo XX hasta el franquismo, la proyección y el eco público que tenían las mujeres del espectáculo en sus diferentes variantes. Y en segundo lugar, porque hay esa identificación con la cultura y la identidad nacional en ellas. Y sobre ellas frecuentemente se proyectan discursos esencialistas que remiten a la idea de tradición nacional. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, ese juego entre figuras que están tensionando la idea de respetabilidad, la idea, desafiando esos ideales de domesticidad femeninos, y a la vez se puede proyectar sobre ellas y se proyecta discursos esencialistas sobre la nación, repitiendo una idea de tradición. Ahora vuelvo sobre esta cuestión, ¿no?, de la tradición y la modernidad. Simplemente quería apuntar un último elemento, ¿no?, en relación con esta participación en la vida pública por parte de las mujeres y ese recordatorio de que el ideal de domesticidad nunca fue más que un ideal y que no respondía a la realidad social. No hemos de olvidar también participaciones en la esfera pública por parte de mujeres con contenido político o politizadas en muy diferentes sentidos. Y de nuevo los podemos encontrar en esta larga cronología desde principios del siglo XX hasta el periodo franquista. Simplemente querría apuntar porque a veces, ¿no?, da la impresión de que hay algún discurso asentado en otra dirección. Recordar que la movilización y la politización de la mujer en el espacio público no fue patrimonio de las culturas políticas de la izquierda, nunca. También las culturas políticas de derechas, incluyendo las derechas antiliberales, antidemocráticas, en diversos momentos, movilizaron y politizaron a la mujer en el espacio público, evidentemente en sentidos diversos. Fue así desde principios del siglo XX. Está muy claro y está estudiado, ¿no?, como precisamente es el catolicismo político el que, en el caso español, pero no solo en el caso español, movilizó de forma activa y en el espacio público, politizando a las mujeres. Fue así también durante la dictadura de Primo de Rivera, donde también hay una movilización y una politización en el espacio público femenina. Fue también durante la Segunda República, en los años 20, en los años 30, no son solo las culturas políticas de izquierda como el socialismo que conocemos, ¿no?, y que está también muy estudiado y muy trabajado. También fueron culturas políticas de la derecha. Y también fue así durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Por eso digo, parece una obviedad decirlo,
Pero vuelvo a insistir, ese modelo, ¿no? O los supuestos modelos de la domesticidad no son reales, e incluso en sentido político, incluso en el franquismo hay una movilización por parte de las diferentes culturas políticas. Hay el papel de Falange, como es bien sabido, es muy activo, pero también desde otros sectores. Por lo tanto, simplemente tener en cuenta que estamos hablando de modelos de proyecciones en la esfera pública que tienen efectos. Pues lo decía, eso no quiere decir que no sean importantes, que no debamos estudiarlos, y lo que tenemos que ver es qué efectos tiene, porque sí que los tiene. Pero recordar que nos encontramos constantemente con esas transgresiones a estos modelos que no eran reales más que para algún sector social muy, muy determinado. El segundo elemento sobre el que creo que se debe reflexionar, ¿no?, también para estas cronologías, es esa tensión entre tradición y modernidad. Creo que merece la pena una reflexión, que todos hagamos una reflexión, ¿no?, cuando estamos abordando, ¿no?, estudios de actrices como modelos de feminidad, en el encaje, ¿no?, ya sea en el franquismo o en otros momentos históricos, cuando hablamos de tradición y de modernidad. Porque a veces también todos, y yo me incluyo, tenemos algunas inercias, ¿no?, al respecto. Hemos de recordar que las ideas de tradición y modernidad son también construcciones culturales y sociales. Yo por eso tengo tendencia a hablar mucho de tradición y modernidad siempre entre comillas, porque son construcciones culturales que se construyen, que se reelaboran en los diferentes contextos históricos de formas muy complejas. Hemos de evitar pensar, ¿no?, que hay una idea, una tradición, ya sea cuando estemos hablando de cultura nacional, estemos hablando de discursos o roles o ideales de feminidad, y una modernidad. Y más bien pensar cómo, de hecho, lo que se produce es una constante construcción, reelaboración en torno a estas ideas centrales, en efecto, para estudiar elementos como las cuestiones de feminidad. Creo que debemos evitar narraciones lineales, podríamos decir, en el sentido de una supuesta línea directa en la construcción de sociedades modernas que dejan atrás sociedades tradicionales. Una línea directa, ¿no?, que respondería a una idea, a una narrativa casi de progreso, ¿no?, esa narrativa de progreso, porque la construcción, ¿no?, es más complicada, ¿no?, y damos a entender, ¿no?, esa preexistencia de una idea de sociedad tradicional. Tampoco hemos de evitar también proyectar ideas sobre lo que es nuevo o lo que es moderno en un determinado momento, o lo que es tradicional en un determinado momento. Y aquí tendemos muchas veces a proyectar inercias, ¿no?, de periodos más recientes a épocas anteriores. También creo que es importante, en este sentido, obviar o evitar una narrativa sobre la historia contemporánea de España que está ya muy, no voy a decir cuestionada, sino directamente abandonada, ¿no?, por la historiografía contemporaneísta, pero que sigue estando, sin embargo, presente en cierto sentido común, ¿no? Y es la idea del atraso, ¿no? La idea de la diferencia de la historia contemporánea española, marcada por un atraso, marcada por la diferencia, el contraste con una Europa que supuestamente llevaría otra trayectoria diferente. Esa narrativa del atraso, ya digo, desde la historiografía ya hace muchas décadas, estamos hablando ya, que ha sido abandonada y que ha sido mucho más cuestionada, ¿no?, tanto en el sentido socioeconómico como desde el punto de vista cultural y político. Pero se siguen ciertas inercias. En realidad, la gran diferencia, ¿no?, de la historia contemporánea española respecto a otros contextos europeos es la dictadura franquista, ¿no? La dictadura de 40 años, si obviamos el caso de Portugal, o otro caso sería la dictadura franquista. Pero bueno, se mantienen ciertas inercias, ¿no?, a la hora de entender la sociedad y la cultura española, incluyendo la posición de las mujeres en esta, que parecen todavía beber a menudo, ¿no?, sea de forma más o menos explícita, de esa idea del atraso, de la diferencia del caso español. Y en realidad, si situamos el caso español en contexto comparado, que es lo que se está haciendo, lo que han hecho Nuria, etcétera, en muchos casos la cuestión es bastante más complicada, ¿no?, que esa idea de siempre la diferencia y el atraso español respecto a otros contextos. También, cuando hablaba, ¿no?, de estas
de entender cómo se van construyendo y reelaborando en diferentes contextos históricos las propias ideas de tradición y modernidad, y especialmente aplicadas a los sujetos femeninos, hemos de intentar también deshacernos un poco, o mejor dicho, complejizar la cuestión de los regímenes políticos. Es decir, tomar los regímenes políticos como fracturas determinantes. Yo sé que eso en la actualidad ya no se hace tanto, en efecto, y se buscan, ¿no? Ayer mismo lo vimos en los debates, diferentes momentos, esas conexiones, esos vínculos entre diferentes momentos históricos. Tratar de abandonar la idea de, bueno, la Segunda República representa un cambio para la mujer y, por tanto, la Segunda República tiene que representar necesariamente un modelo de feminidad X. El franquismo representa un cambio, y no estoy negando estos cambios, atención. Estoy diciendo que cuando estudiamos los modelos de feminidad y las ideas que se van construyendo de tradiciones y de modernidades, no podemos encajonarlo y hacer una vinculación directa solo con el régimen en político. Hemos de establecer un estudio que haga más complejo la relación con el Estado, las políticas que se pueden lanzar con el Estado y otras dinámicas que no vienen del Estado, que vienen de elementos de la sociedad civil o, como ahora comentaré, de elementos, ya que hablamos de cine, de la cultura de masas y de las industrias de la cultura de masas. Y a veces también, ya digo, tenemos tendencia, vuelvo a repetir, yo también, ¿no?, a hacer esas cajitas, ¿no? La dictadura Primo de Rivera era tal y, por tanto, durante estos años la mujer estaba situada en estos parámetros, incluyendo las mujeres del mundo del cine, la Segunda República, el franquismo, etc. La cosa es seguramente más complicada. En el caso español, situándonos en ese cambio del siglo XIX al XX, nos encontramos ya con unas pautas de transformación, de cambios sociales y culturales. Nos encontramos con pautas de una sociedad de masas, con transformaciones en ámbitos de ocio, formas de ocio mercantilizado. Así, en la restauración encontramos ya un sistema de ocio, esto ha sido ya también muy estudiado, un sistema de ocio de cultura de masas moderno en el sentido de que es nuevo, de que es diferente. Y este sistema de ocio de cultura de masas está plenamente asentado en los años de la Restauración y continúa desarrollándose en los años 20, en los años 30. Estas formas de ocio, insisto, de ocio mercantilizado, moderno en el sentido de pautas nuevas, diferentes, con esas industrias de cultura de masas, se asientan en industrias como, por ejemplo, la industria taurina, que tenemos tendencia a asociar con una idea de lo antiguo, lo tradicional, pero en estos años estamos hablando de una industria plenamente moderna en el sentido de la forma de estructuración como una industria mercantilizada de ocio de masas. Por lo tanto, ese juego, ¿no?, de nuevo las ideas de modernidad y tradición, cómo se conjugan. Creo que uno de los casos que mejor lo muestra es el caso del flamenco. Cómo el flamenco se construye, en efecto, durante los años de la Restauración y continúa en los años 20 y 30 como una industria de cultura de masas, a través de los cafés cantantes, a través después de diferentes industrias, entra el cine, la industria discográfica, los espectáculos en vivo. Es una industria moderna, es un tipo de forma de cultura de masas moderna, pero que constantemente remite a una idea de tradición dentro de un discurso de identidad nacional. Y tenemos ahí esas dos caras. El flamenco es moderno o es tradicional. Como espectáculo de masas es plenamente moderno en ese momento, pero está constantemente remitiendo a tradiciones más o menos inventadas, siguiendo, ¿no?, la expresión ya clásica de Erich Hobsbawm, que remiten además a unas ideas de nación. En el flamenco no olvidemos el papel central de las mujeres, de esas cantantes, de esas artistas, de esas bailadoras, de esas actrices de cine que representaban y podían encarnar también ese juego complejo entre esas ideas de tradición y modernidad que podía encajar el flamenco. En este sentido, como apuntaba antes, hemos de entender que el papel de esa cultura de masas, que ya se está construyendo desde principios del siglo XX y que en las décadas siguientes lo que hace es ir modulándose, modificándose, reinventándose también en muchos casos, tiene un papel también decisivo en la creación de estos imaginarios de género y de estos imaginarios nacionales, en ese juego, ¿no?, de modernidad-tradición, de las ideas de modernidad-tradición. No hemos de olvidar que el cine
y las industrias de ocio de masas son industrias culturales que tienen lógicas propias, incluso en momentos de férreo control del Estado, como puede ser la dictadura franquista, incluso en momentos donde hay un control del Estado muy claro. Pero siguen unas dinámicas propias que responden más bien a lógicas de la propia industria, lógicas mercantiles en la mayoría de ocasiones. Ayer hablaba, ¿no, Vicente?, de la necesidad de entender la construcción de las estrellas dentro de cada momento, ¿no?, del momento cinematográfico, dentro de cada momento de la propia industria cinematográfica. Eso escapa por completo al tipo de régimen. Otra cosa es cómo se conjuga eso, en efecto, con las políticas que puede lanzar el Estado. En los casos de los años de la dictadura Primo de Rivera, de la Segunda República, el control del Estado sobre la industria cinematográfica es mucho más laxo. Hay unas ordenaciones de censura, pero bueno, todos conocemos que no tienen nada que ver, ¿no?, con el modelo de censura franquista. Tampoco hay políticas de promoción, protección, etcétera, que premian determinadas representaciones en detrimento de otras, como durante el periodo franquista, y por tanto esa relación con el Estado es incluso más laxa, podríamos decir, o más compleja. Pero vuelvo a repetir, incluso en la dictadura franquista hemos de entender esas otras lógicas propias y que están definiendo también nuevas formas de entender lo que se considera tradición y lo que se considera modernidad. Un último elemento dentro de esta cuestión, ¿no?, de la tradición y de la modernidad y de ese juego, ¿no?, de cómo se va constantemente reelaborando, viene de la mano de la idea del folclore, como apuntaba antes, ¿no?, el caso del flamenco. No hemos de olvidar tampoco que estamos hablando de unas décadas, cuando hablamos de las primeras décadas del siglo XX y llegando, vamos a hablar, ¿no?, hasta los años 50 al menos, en las cuales ahí se está viviendo un proceso constante de fijación y reinvención de qué es el folclore y cómo este representa una idea de una identidad o unas tradiciones españolas. Este es un proceso que, como sabéis, arranca en el siglo XIX, ¿no?, la reinvención de la propia idea de folclore, ¿no?, y que representa dentro de los discursos nacionales. Bien, en el caso del cine, como sabéis, en el caso del cine español, el uso del folclore como material cinematográfico ha tenido una presencia muy relevante y con un protagonismo, de nuevo, femenino fundamental. ¿Es el folclore una manifestación tradicional y, por tanto, representación de un modelo de sociedad atrasada, no podríamos decir, en el sentido de que es un resto de cultura pasada? Esto es más complicado. En los años 20, el uso del folclore no tiene por qué identificarse con una idea de tradición anquilosada en el pasado, ni tiene por qué únicamente asociarse, en los años 30, por ejemplo, a un modelo de cultura política reaccionaria o conservadora. Y en este sentido, las mujeres y las actrices, ¿no?, que encarnaron diferentes formas de folclores regionales, el más conocido es el andaluz, o el que tiene mayor presencia a partir de los años 30 de la República, como sabéis, es el andaluz, pero están todos otros folclores regionales en los años 20 de forma muy clara. En esos momentos podía tener otras lecturas y no tenía por qué representar una idea de una tradición fosilizada, arcaica o antimoderna. Y todo lo contrario, el cine lo que permitió fue darle esa parte de esa idea de modernidad y vincularlo a modelos culturales del momento y a esa idea de pueblo español y de identidad española. Lo que se produce, y es un debate que continúa en el franquismo, es una disputa en torno al folclore, que no es otra cosa que una disputa en torno a la idea de España. La verdadera España, la España más falsa, o cuál es la que mejor la representa. Y ahí las mujeres, ahí las actrices se convierten en símbolos clave, tanto de esa idea de la España folclórica como de sus posibles modulaciones.
En este sentido, vuelvo a decir, seguramente diré una obviedad. Hemos de recordar que los proyectos nacionalistas, los imaginarios nacionales, tienen siempre un carácter en construcción, constantemente en construcción, y que siempre hablamos de una pluralidad de proyectos, de imaginarios que pueden estar en disputa. Dentro de estos proyectos encontramos fisuras y complejidades dentro de un mismo proyecto, y particularmente, en mi opinión, son los discursos de género y particularmente los femeninos, donde mejor se pueden explorar esas tensiones de los proyectos nacionales. Aquí es donde volvemos al principio, a esas imágenes, ¿no?, de Meyer y de Carmen Sevilla, que explotando unas formas de folclore y un imaginario folclórico, sobre todo en esos casos vinculado a lo andaluz, pero se desmarcan de una idea de aquí viene la palabra clave, españolada, de española. ¿Qué es la españolada? Ayer también Vicente hablaba sobre ella. Toda la idea de la españolada, todo el debate de la españolada no es sino una disputa, una pugna, un debate sobre las esencias de España, cuál es su representación, no un debate en torno a esa idea de la identidad nacional. Como es sabido, y lo comento muy brevemente, puesto que me estoy alargando más de lo previsto, el debate de la españolada viene del siglo XIX, viene de la construcción de la imagen romántica de España, desde fuera, sobre todo desde la literatura francesa, ahí viene Mérimée y otros. Sobre esto, bueno, yo creo que el libro definitivo reciente es el libro del descubrimiento de España, de Xavier Andreu, publicado por Taurus hace unos años, en el cual él explica muy bien, ¿no?, cómo se produce ese proceso de construcción del imaginario romántico de España, que es rechazado y a la vez apropiado en parte por algunos discursos del nacionalismo español. Bien, en los años 20, la polémica de la españolada resurge con mucha fuerza y aplicada al cine. De nuevo en relación con imágenes externas que vienen sobre España cinematográficas, concretamente de Francia y también algunas de Estados Unidos, y hay toda esa disputa vinculada a la reflexión sobre el cine nacional, cómo hacer el cine sobre España. Y hay un rechazo a la idea de españolada. Pero atención, el rechazo a la idea de españolada no significa el rechazo al folclore y a esos elementos, incluso del folclore andaluz. Todo lo contrario, significa una voluntad de dignificación, podríamos decir, de eliminar los elementos peyorativos que ese imaginario romántico podía proyectar, y de ahí esa famosa frase, ¿no?, de yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée, en un proceso de diálogo constante que llega incluso al franquismo. Ayer comentaba Vicente cómo a partir de unos momentos después del fin de la Guerra Civil, se abandona un poco la idea del cine folclórico, del cine de folclóricas, esas críticas fortísimas, ¿no?, que hay desde Falange, sobre todo desde círculos falangistas, ¿no?, contra esa españolada que representaba, y de no queremos hacer otro cine que no sea españolada, y como también algunas compañías apuestan por eso, hacer otro cine que no sea españolada. Atención, que esa frase de queremos hacer películas que no son españoladas está también en los años de la República y está también en los años 20. En los años de la República, cuando Cifesa, cuando Filmófono, cuando diversas productoras hacen cine folclórico, sea de folclore andaluz, sea del folclore aragonés, baturro, sea de casticismo madrileño, etcétera, siempre procuran decir esto no es una españolada, es la auténtica identidad del pueblo español. Y ahí actrices como fueron Raquel Meyer en los años 20, pero ya en los 30, Imperio Argentina, por ejemplo, se convierte en símbolo de esa idea de una España eterna, en el sentido de tradicional, vuelvo a poner las comillas, vinculado a un discurso esencial del pueblo español. Esto es una expresión del pueblo español, no es una españolada importada desde fuera. Este debate se reproduce en el franquismo. Estos debates se reproducen en el franquismo. La idea de buscar qué elementos, o cómo podían determinadas actrices, personajes femeninos, representaciones femeninas, encarnar una idea de una España vinculada a los discursos de la identidad nacional, que siempre tienen, ¿no?, ese elemento
de esencialista, de tratar de enlazar con una idea de tradición determinada, que puede ser diversa, y a la vez jugando con la idea de la modernidad en el sentido de novedad y en esas transgresiones o límites que podían representar las figuras públicas de las actrices en el sentido de mujeres que escapaban abiertamente y con más proyección que ninguna a esos ideales y modelos de domesticidad. Y voy a ir acabando ya porque vuelvo a repetir que me he alargado más de lo que pretendía. Seguramente me he enrollado en cuestiones que no merecían la pena. Las actrices, decía en definitiva, desde el punto de vista que a mí más me interesa, ¿no? De la construcción de su imagen pública, no tanto de su trayectoria biográfica personal, creo que permiten abordar, ¿no? Todas las tensiones y todas las complejidades de estos elementos de tradición, modernidad, identidad nacional, identidad de feminidad. Creo que se pueden establecer estas líneas, ¿no? O estas narrativas de más amplio recorrido que he tratado de señalar, ¿no? O estas continuidades o relaciones que se pueden establecer en el tiempo. Pero volviendo a lo que decía al principio y enlazando con lo que se seguirá hablando hoy, situando después en cada contexto de forma muy clara e, insisto, más compleja seguramente, la articulación de todos estos elementos que pueden entrar en juego. Y con esto ya termino y gracias por la atención.